Pesca a mosca con Oliver Edwards, a ninfa aguas arriba. Muchos mosqueros jamás considerarían la idea de utilizar moscas pequeñas y ligeras en ríos areniscos y turbulentos. Creen que la clásica técnica de aguas arriba pertenece a los ríos de Skews, Sawyer y Kite, nuestros ríos calcáreos del sur. Sin embargo, la técnica puede ser muy efectiva en ríos rápidos y areniscos por todo el mundo, siempre y cuando las condiciones sean adecuadas. Como las tablas rápidas y lechos de piedra del río Ure, en North Yorkshire, donde voy a pescar, en uno de los ríos de donde vivo. Pero prepárense para trabajar mucho porque su mosca solo puede pasar unos segundos en el agua. Pero antes vamos en busca de algunos invertebrados que sirvan de alimento para peces. Como mosqueros de río es muy importante que conozcamos lo que hay ahí abajo, en los ríos, bajo nuestros pies, preparándose para eclosionar. Esto nos dará una pista de las especies que debemos montar cuando estemos en la mesa de montaje. Aquí abajo, bajo nuestros pies, a medida que avanzamos, nos encontraremos con miríadas y miríadas de formas de vida. Localizarlas resulta tremendamente fácil. Lo único que necesitamos es un equipo como este. No es nada más que un trozo de unas cortinas de mi mujer, de entre unos 75 centímetros y 1 metro de longitud. Le pedí que hiciera una costura en ambos laterales, lo suficientemente grande como para introducir el palo de una escoba. Conseguí un palo viejo, lo corté por la mitad, lo introduje a cada lado y ya está. Se llama muestreador de mano. Hay gente que lo denomina jávega de pie. En realidad es una versión sencilla de lo que los biólogos utilizan para sondear los ríos en busca de muestras. Lo único que tienen que hacer es lo siguiente. Se dirigen al río, encuentran una zona con una buena corriente, entran, preferiblemente donde haya grava en el fondo para poder darle alguna patadita. Sitúense de espaldas a la corriente. En otras palabras, la red tiene que estar corriente abajo. Sitúenla en posición vertical, justo en el lecho del río, y entonces vayan dándole pataditas al lecho con todas sus fuerzas. De ese modo desplazarán pequeños invertebrados que por efecto de la corriente acabarán en la red. Y después sacan la red. Y miren, he pescado 2 peces. Bueno, he capturado unos cuantos. Lo que necesitamos es obtener un grupo diverso de invertebrados, no solo de un tipo. Empezaré eliminando el musgo y toda esta basura. Le quitaré las gafas. Aquí tenemos una ninfa de bétido. Pertenecen a la familia de las efémeras. Están clasificadas como nadadoras ágiles, y al verlas nadar entenderán por qué. Tienen un pequeño motor que las propulsa entre 7 y 10 centímetros y después descansan. Fíjense en sus 3 cercos. Si tiene 3 cercos es una efémera, si tiene 2 es una mosca de la piedra. Sin duda alguna, esta es una ninfa de heptagénido, una heptagenia sulfúrea, clasificada como escaladora. Fíjense en las rayas de sus patas, tienen unas marcas muy delicadas con pequeñas barras que las cruzan. Fíjense en el color amarillo pálido de la parte inferior de su cuerpo. Eso me indica que el adulto que emergerá está madurando bien. Fíjense en estos, fíjense en la longitud de sus cercos, son más largos que el propio insecto. Aquí tenemos otra ninfa grande. Fíjense en esta, es inmensa. Esto demuestra que el río está en buenas condiciones. Hemos visto algunos de los invertebrados más importantes que habitan en estos ríos y de los que se alimentan los peces. Hemos estudiado su forma, su silueta y su coloración, por lo tanto volvamos a casa a la mesa de montaje. Hoy voy a montar una ninfa escaladora plana, del grupo de efemerópteros conocidos como heptagénidos, los Heptagenidae. En el pasado lo que hacía la mayoría de la gente era montar una especie de oreja de liebre brincada en oro, aplastada. La hacían un poco más peluda y le ponían unos cercos largos. Pero no conseguían su forma ni de lejos. Así que hoy les mostraré cómo montar una de estas que imite la silueta de la mosca. Esta mosca me ha proporcionado muchos momentos mágicos de pesca. Es un modelo extremadamente efectivo. La montaré sobre un anzuelo del 12. Situamos la seda de montaje. Ahora cogemos esta rafia, marrón oscura, de 5 centímetros de largo. La abrimos, la doblamos, la plegamos y ahora cortamos un fragmento de 5 milímetros de ancho.
Humedecemos un extremo, la presentamos sobre la tija, comprimimos ambos lados, la rodeamos con la seda de montaje, la aplastamos y después atamos con la seda el fragmento sobrante. Llevamos la seda a más o menos 1 milímetro del ojal, cogemos un poco de monofilamento Amnesia de color negro de 9 kilos y cortamos aproximadamente unos 2,5 centímetros. Lo apretaré con los dientes para aplastar el centro. Lo situamos transversalmente sobre la tija y atamos esa zona que habíamos aplastado de un mordisquito. Lo aseguramos bien, llevamos la seda hacia la curva con unas vueltas y cortamos las tiras, dejando unos 4 o 5 milímetros a cada lado. Cogemos el encendedor y apartamos la rafia. Calentamos uno de los extremos y a medida que se va solidificando lo presionamos un poco con el dedo humedecido para aplastarlo un poco. No presionen el nylon derretido con el dedo seco. Llevamos la seda de montaje hasta el final de la tija para montar los cercos. Utilizaré pelo teñido de tejón, 3 fibras largas. Una vez las hayamos igualado, las presentamos por arriba y las atamos con 3 o 4 vueltas de seda, asegurando que las puntas estén igualadas. Lo atamos bien y cortamos el material sobrante. Ahora pasamos el pulgar por debajo y levantamos los cercos. Cogemos el cerco más próximo a nosotros y tiramos, alejamos el más lejano y dejamos el central tranquilo en el medio. Pasaré la seda de montaje entre el más lejano y el del medio, y luego entre el del medio y el más cercano. Repetimos esta acción y llevamos la seda por debajo del cerco central para alzarlo. Ahora tenemos que lastrar la tija con el adhesivo hacia abajo, por supuesto. Damos vueltas bajo la franja de la cabeza, damos 3 vueltas con el plomo y volvemos hacia atrás. Pero no lo llevamos hasta el punto en el que lo habíamos presentado. Y ahora lo aseguramos con la seda, arriba y abajo. Como se trata de una ninfa plana, tenemos que acordarnos de aplastarla desde el principio. Y ahora volvemos a repasarla con la seda de montaje. Utilizando un poco de Flexibody amarillo pálido, cortamos una tira de 1,5 milímetros de grosor. Le quitamos la franja trasera. Cortamos uno de los extremos en forma de V y lo atamos. Nos cercioramos de que está bien asegurado dando un pequeño tirón. Y entonces, de un gel de avestruz teñido de amarillo, cogemos una pluma bien larga. Sacudimos las fibras para levantarlas, la atamos y cortamos la punta. Ahora posicionamos la seda a 1/3 de la tija, enganchamos las pinzas de Hackle y enrollamos el gel alrededor del Flexibody. Continuamos durante 2,5 centímetros o 3 centímetros. Soltamos las pinzas de Hackle y aseguramos esta zona. Enrollamos con vueltas superpuestas y aseguramos. Queda bien atado. Cortamos el material sobrante y lo consolidamos con 2 o 3 giros. Ahora estamos listos para montar el saco alar utilizando una pluma moteada del agópodo. Pelamos las fibras inferiores y he puesto un poco de barniz en un bote de un carrete fotográfico, lo cual me proporciona una pequeña reserva de barniz. Eliminamos el material sobrante, hay que mesar cada lado de la pluma. La presentamos por arriba en el centro de la mosca, seda hacia adelante, atamos el raquis y lo cortamos. Y ahora el dubbing. Lo cogemos, lo aplicamos y lo montamos hacia adelante. De vez en cuando fijémonos en la parte inferior para asegurarnos de que no dejamos ningún hueco. Volteamos hasta que lleguemos hasta la parte de atrás de la base de la cabeza. Aplico barniz por todo el dubbing y lo enrollamos. Llevamos el dubbing y rodeamos los ojos de monofilamento. Entonces hacemos un movimiento elíptico como este y llevamos la seda de montaje de vuelta a su posición tras los ojos. Ahora con las pinzas lo aplastamos otro poco. Pasamos la seda hacia atrás sobre el dubbing y la dejamos ahí. Ahora cogemos un poco de goma amarilla de unos 2,5 centímetros de longitud. Pasamos la goma por debajo de la seda, levantamos y la llevamos hasta el otro lado. Cogemos otro trozo y lo presentamos a este lado. Anudamos con otras 2 vueltas completas de seda. Tiramos de esta parte y la atamos. Vamos hacia adelante y la aseguramos. Tengo 4 tiras a cada lado, así que eliminaré esta y esta. Fijamos el saco alar en su posición, pasamos con la seda de montaje y atamos. Y otra vez y otra. Metemos las tijeras y cortamos el material sobrante. Humedecemos la cubierta de la cabeza, la echamos hacia atrás, empujamos con suavidad con los dedos hacia un lado. Apretamos un poco los ojos, los rodeamos con la seda de montaje y formamos una hermosa cabeza elíptica. Y aseguramos esta parte con un nudo doble. Y con cuidado cortamos el material sobrante.
Ponemos la mosca en un ángulo completamente diferente, porque voy a utilizar una punta cauterizadora. Voy a ir quemando cada pata una a una. Ahora por la segunda, ahora la delantera. 3 hechas. Empezaremos otra vez con la de delante, otra y otra. Cortamos la parte inferior de cada pata hasta su longitud apropiada. Y ahora eliminamos el material sobrante. Si les molesta este hilo blanco de aquí, lo coloreamos con un rotulador marrón y entonces lo sellamos todo con una pequeña capa de pegamento. Lo dejamos secar y ya está. Esta mosca irá al final de mi terminal y voy a proporcionarle la cena a la señora trucha. Aquí tenemos un pozo clásico del río Ure. Tenemos un cuello de botella fluyendo rápidamente hacia el tramo principal del pozo. A cada lado tenemos una zona somera de grava y el chorro principal en el centro. Unas aguas perfectas para pescar con moscas ahogadas. Y también son perfectas en ambas orillas para pescar a ninfa aguas arriba. En la parte central del pozo, la corriente es mucho más lenta. Casi no tenemos velocidad. No está bien para pescar con moscas ahogadas. Se podría intentar, pero no conseguiríamos nada. Cambiaré a mosca seca. Estas son aguas perfectas para la pesca a mosca seca, desde aquí hacia abajo. A medida que vamos bajando, justo debajo de mí, pueden ver que hay 2 piedras sobresaliendo por la superficie del agua. La corriente se vuelve a crear y empieza a acelerar hacia la cola del pozo. También podríamos utilizar las ahogadas. Más allá de la cola del pozo, a medida que el agua va saliendo, hay un hermoso rápido, perfecto para la pesca a ninfa aguas arriba. Y ahí es donde iremos a pescar ahora. Antes de empezar, tenemos que elaborar nuestro aparejo de 2 ninfas. Lo que haré será poner una ninfa de heptagénido en la punta y una ninfa de bétido como mosca superficial. Y utilizaré el nudo de media sangre de 4 vueltas. Pasamos el sedal, lo sujeto con el meñique y después lo giramos 4 veces. Después volvemos y lo pasamos por el bucle. Lo atrapamos contra el cuerpo y tiramos. Lo lubricamos. Sujetamos el anzuelo por la curva y tiramos. Ahora cortamos la parte sobrante. Aquí está el señor heptagénido listo para pegarse un chapuzón. Ahora vamos a atar la ninfa de bétido. A través del ojal, giramos la línea 2, 3, 4 veces. Pasamos por el bucle. Cojan la línea con este dedo, así no malgastamos demasiado nylon. Tiramos hacia arriba. Cuando esté ligeramente tenso, humedecemos y tensamos del todo. Ahora podemos sujetar el anzuelo por la curva, apretar bien, tirar del nylon y cortar el sobrante. Todavía quedan 2 cosas por hacer, una muy importante, desengrasar el bajo de línea. Yo utilizo mi propia mezcla, la guardo en un bote de un carrete de fotografía. Es una mezcla de tierra de colorante, glicerina y lavavajillas. Impregnamos desde la mosca de punta hasta la segunda, sobre el ramal añadido, y después seguimos por el bajo hasta llegar al conector. Y aplico más cantidad en este extremo porque es el que se hunde. Y la última tarea es hacer que el conector flote bien untándolo con Dilly Wax, una marca de flotabilizador. Una buena cantidad en el dedo. Lo aplicamos al conector justo al final de la línea. Y eso hará que la línea se mantenga sobre la superficie, que la punta no se hunda. Recogemos. Lo único que tenemos que hacer ahora es recoger línea e ir de pesca. El estilo de ninfa aguas arriba no se practica mucho últimamente, posiblemente porque se requiere mucho trabajo. Tenemos que A. No tener miedo de meternos en corrientes rápidas. Y B.
se convierte en un acto bastante repetitivo en el que hay que trabajar. Tenemos que caminar corriente arriba, lanzando la mosca por delante de nosotros, haciendo lances curvos. Buscar, 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 ahí, 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 y recoger la línea. Si no podemos recogerla con la mano en forma de 8 rápidamente, entonces sencillamente debemos tirar de la línea. Me desplazo hacia la otra orilla, saliendo de esta zona profunda. Voy hacia donde las aguas son un poco más someras y estoy lanzando mis ninfas delante de mí a unas 2 cañas de distancia. Ante la más mínima indicación de una presa, si mi conector se detiene o hace un extraño, clavaré. He hecho un lance delante de aquella roca. El conector flota de maravilla. Tenemos que vigilar la línea, el conector, constantemente. No hagamos lances más lejos de las zonas que podamos controlar. Es inútil hacer lances de 15 metros. A 2 cañas de distancia es suficiente. Y entonces sencillamente trabajamos aguas arriba. Buscar, buscar, buscar. Algunas de las cosas en las que falla la gente son: A. No levantan la caña a medida que la mosca se ve arrastrada hacia ellos, compensando de esa forma el dragado. Y B. Permiten que la línea pase por detrás de ellos. No recogen línea con suficiente rapidez y dejan que la línea haga una curva que hace dragar la mosca. Así. Si permiten que suceda eso, lo que ocurre es que la línea se ve arrastrada más rápida que la corriente. Así que tienen que hacer que la mosca se deslice a la misma velocidad que la corriente, y solo así. Mantengan la caña por detrás del punto en el que la línea se alza sobre el agua. Todavía quedan muchas zonas para pescar. En este río no faltan los peces. Y claven ante cualquier movimiento. No esperen a que el cerebro les diga que ha picado un pez. Ante cualquier sospecha, lo que cuenta es la reacción. Tensamos. Sí. Ha picado tarde. Estaba justo a mi lado cuando picó. No podía fallar. Vamos, pequeña. Vamos, métete bajo esa piedra. Eso es. Sal. Ven con el tío Oli. Eso es. Ha mordido la ninfa de heptagénido de la punta. Es una mosca letal durante este mes. Y en junio, en el que eclosionan los heptagénidos. Allá va, de vuelta al río. Es posible que ahí delante haya 1 o 2 truchas. Esa picó justo ahí, al final del lance. En realidad no es muy habitual. Normalmente pican después de 2 o 3 metros. Pero, por supuesto, este ha sido un buen ejemplo de que deben estar alertas siguiendo la corriente por si acaso pica alguna. Delante de mí hay una zona de aguas revueltas que me indica que hay unas cuantas rocas, muchas piedras bajo la corriente. Podría ser una buena zona para tentar a alguna trucha. Aquí hay una zona más tranquila en la orilla, con una buena corriente. Lanzaré la mosca en esa zona. Es una cuestión de buscar. Tienen que buscar peces por todas partes. Allá donde creamos que hay una trucha, lanzamos la mosca. Sí. Ha picado otra. Otra pequeña trucha común. Es muy pequeña. Ha mordido la ninfa de Bétido. Hay que soltarla lo antes posible. Vamos, allá vas.
La pesca a ninfa aguas arriba puede ser muy gratificante. Podemos tener días de 20 o 30 capturas. Supongo que habrán oído el refrán que dice: hay más de un modo de despellejar a un gato. Pues de forma análoga hay más de un modo de pescar a ninfa. Y uno de los mejores estilos es el que los norteamericanos denominan seca con ninfa de rastro. Por ejemplo, una clincammer en paracaídas seguida de una pequeña ninfa. Así que tenemos la clincammer tan grande y vistosa, y entre 60 y 75 centímetros detrás tenemos una sola ninfa. Este método se puede ejecutar de tres formas distintas. La primera, la más obvia, es utilizando la clincammer como indicador de manera convencional con un ramal. Pero otro método desconocido para mucha gente es el nuevo estilo neozelandés. Con este método tenemos el ramal de la ninfa directamente unido a la curva del anzuelo de la seca. Una ligera alternativa al estilo neozelandés es un método que me enseñó mi colega Stuart Crofts. Bueno, esta es la preparación. Aquí está mi indicador. Una clincammer negra en un tamaño grande. Aquí está la ninfa que utilizaré, una de heptagénido del 14. Y estos son unos 75 centímetros de monofilamento de kilo 200. En este extremo he hecho un buen bucle de unos 4 o casi 5 centímetros. El nudo es un nudo de bucle convencional, o bien un nudo de barril, o el llamado nudo perfecto. Hagan el bucle lo suficientemente grande como para poder pasar el pulgar y el índice de este modo, y después metemos la línea a través del bucle. En otras palabras, tenemos un bucle dentro de un bucle. Cogemos la clincammer. Presentamos la curva del anzuelo, así, y tiramos. Tenemos que presentarlo al nudo, y entonces se cierra como si se tratara de un nudo corredizo. Tiramos con fuerza, y el anzuelo ya no se sale. Que no les importe que haya dos fragmentos de nylon aquí. No crean que eso evitará que piquen los peces. No es así. Confíen en mí, no lo verán. Vendrán directos a por la mosca. No hay problema. El método es muy sencillo. Es cuestión de vigilar la seca. La mosca se posará sobre la superficie. La ninfa irá detrás. Y si un pez muerde la ninfa, verán cómo se hunde la seca. Tensamos y atraparemos al pez. Otra ventaja de este método es que ofrecemos al pez dos posibilidades de picar, porque hay ocasiones en las que, con este estilo, los peces subirán y tomarán la seca. No se asusten si la seca no ha posado correctamente. Suele ocurrir. Dejen que la arrastre la corriente. Y no tendrán que lanzar lejos la línea. Recuerden, por aquí también podemos utilizar la ninfa checa. Así que no tienen por qué hacer lances de 10 o 15 metros de longitud. Con 6 u 8 metros es suficiente. Dejen que la mosca acompañe a la corriente. Esta ninfa está soportada por la clincammer. Siempre y cuando no haya menos de 90 centímetros de profundidad, jamás se quedará en el fondo. Había picado, pero escapó. Seguimos recogiendo línea, como si estuviéramos pescando a ninfa corriente arriba con un estilo clásico. Mantenemos vigilada la seca. Sí. Ha picado uno. Ha sido una picada clásica, de las que te hunden el indicador. Un buen tímalo. Pescar a ninfa aguas arriba en corrientes rápidas no es muy difícil. Estén tranquilos y tensen la línea ante el más mínimo movimiento raro del conector o de la seca. No es nada complicado, en realidad es muy fácil.